BBC Noticias del Mediodía. Aterrador testimonio. En las últimas horas se conoció la denuncia de una patrullera de la policía que habría sido abusada en Cali durante las protestas del 29 de abril. Además, en Tuluá, 2 personas murieron en diferentes zonas de la ciudad. Cuarto día de reunión entre el gobierno y el Comité Nacional del Paro. Se espera que en la jornada de hoy se logren avances que permitan empezar las negociaciones y así superar la crisis en el país. Bloqueos siguen afectando al país. Cerca de 1 millón de niños beneficiarios del plan de alimentación escolar se han visto afectados por los bloqueos en las vías. Las raciones destinadas han demorado en llegar a los colegios. En el puerto de Buenaventura, algunas navieras extranjeras suspendieron sus operaciones. Atención, población entre 55 y 59 años y población con comorbilidades. Inicia el agendamiento para la vacunación contra el COVID-19. Ocupación en cama UCI en Colombia continúa con cifras críticas. Sin embargo, en las últimas horas se ha mantenido estable. Santander, Boyacá y Valle del Cauca son los departamentos que más preocupan. Y en tendencias ya están al aire 6 nuevas emisoras de paz. Algeciras, Puerto Leguízamo, Arauquita, El Tambo, Bojayá y Florida ahora cuentan con una señal para narrar sus historias de reconciliación. La Conmebol le dijo no a la propuesta del gobierno nacional de aplazar la realización de la Copa América. Aún falta por definir si el torneo solo se jugará en Argentina o si las fechas que tenían como sede a Colombia se jugarán en otro país. Pero el deporte también tiene buenas noticias. Los ciclistas colombianos siguen al frente del Giro de Italia y la Vuelta a Andalucía. Iniciamos con un aterrador testimonio. En un video revelado por la Policía Nacional se conoció la denuncia de una patrullera que durante las protestas registradas el 29 de abril fue abusada sexualmente por personas que agredieron el CAI donde prestaba su servicio. Le rogaba por mi vida. Me sostuve el marco de la puerta, pero fue inútil, eran muchos. Esta uniformada relata la angustia que vivió ese 29 de abril cuando varios hombres atentaron contra su integridad. Uno de ellos se me sube encima, me despoja a mi guerrera de mi uniforme. Esa persona que se encontraba encima mío me empezó a tocar por todo mi cuerpo, empezó a golpearme, empezó a besar, a tocar mis partes íntimas. Su turno inició a las 2 de la mañana. Ella había sido asignada para brindar seguridad en el sector de Puerto Rellena en Cali y sobre las 10 de la mañana la jornada de protestas se tornó agresiva. Empezaron a quemar llantas, a quemar vallas, a todo lo que se encontraba en su paso. La multitud estaba enfurecida. Debido a estos actos de violencia, ella junto a sus compañeros deciden ingresar al CAI. Empezaron a decirse entre ellos, mira, hay una mujer, sáquenla. La verdad, mis compañeros no dejaban. Cuando vi que golpearon a uno de ellos, que me estaba protegiendo, y me sacaron. Ante este hecho, las autoridades ya adelantan la investigación, mientras que la Subdirección de Sanidad de la Policía Nacional asumió el acompañamiento psicológico y jurídico de la patrullera. En las últimas horas también en el Valle del Cauca se registraron alteraciones de orden público. En medio de la refriega se presentó un tiroteo que dejó como saldo 2 jóvenes asesinados. A las 12 de la medianoche fueron atacados varios jóvenes que adelantaban un bloqueo en el Puente de las Mariposas en Tuluá Valle. 2 hombres y 2 mujeres a bordo de un carro blanco serían los presuntos responsables. En este momento tenemos aquí al presunto responsable de los ataques a los chicos de la resistencia en el Puente de las Mariposas en Tuluá. Ante el ataque, un grupo de manifestantes capturó a uno de los agresores, el cual fue entregado a las autoridades. Posterior a ello, incineraron el vehículo en el que se desplazaban. Ahí quedó el carro, lo quemaron. Un segundo ataque de manera simultánea se registró en inmediaciones a la terminal de la misma ciudad, donde al parecer 2 jóvenes perdieron la vida. Los hechos ocurrieron horas después que un panfleto amenazante circuló en la ciudad, en el que se exigía el retiro de los bloqueos. Hoy desde las 10 de la mañana se retomó la reunión entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro. La jornada inició con amplias expectativas. Durante el último encuentro se lograron los primeros avances. Sin embargo, los diálogos se desarrollan lentamente. Juan Sebastián, ¿qué dijeron los asistentes antes de ingresar a la reunión? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Pues a esta hora se encuentran reunidos los miembros del Comité Nacional del Paro con los delegados y representantes del Gobierno Nacional en este avance y continuidad de la mesa de negociaciones y de diálogos entre las dos partes para buscar una salida y una solución a los bloqueos en las principales vías del país, también a la creación y a la continuidad de corredores humanitarios e incluso más adelante al fin de este paro nacional que comenzó el pasado 28 de abril. Aunque hay un mejor ambiente entre las dos partes, un mejor ambiente de negociaciones, pues conjuntamente se está trabajando en un documento en el que se regule o se flexibilice ese uso excesivo de la fuerza pública, especialmente de la Policía Nacional y del ESMAD, en medio de las manifestaciones y de las protestas, que se fijen esos criterios y las garantías para los manifestantes. Los sindicatos han sido enfáticos. El paro nacional continúa y en los próximos días harán nuevos llamados a más movilizaciones. Importante también pues resaltar que las dos partes han manifestado voluntad de diálogo, voluntad de negociación y de concertación. Esperamos que ellos se organicen y asignen sus voceros para que vengan y tengan la interlocución directa con el gobierno. Específicamente, pues uno de los puntos que se va a tratar es ese tema de los bloqueos en las principales vías del país y en la continuidad de los corredores humanitarios en donde se permita el paso de alimentos, el paso de medicamentos y también de algunos productos. Por eso el llamado es a que los representantes de esos bloqueos participen también en estas mesas de diálogos y de negociaciones. Las dos partes, como lo anunciamos, han mostrado voluntad de diálogo y se espera que una vez terminado este primer punto de las garantías en la protesta, también se avance en el pliego de peticiones de los sindicatos, que recordemos incluyen, uno de ellos es la renta básica para todos los voluntarios y para todos los más vulnerables del país. 17 horas duró la segunda jornada de la mesa de concertación entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro, que busca frenar de manera negociada las manifestaciones que cumplen cerca de un mes en el país. Las partes trabajaron de manera conjunta en un texto sobre el derecho a la protesta. Valoramos la buena voluntad que ha tenido el trabajo tanto de la Comisión del Gobierno como del Comité Nacional del Paro, y estamos seguros que Colombia muy pronto recibirá muy buenas noticias. Los representantes del paro esperan una negociación favorable para los diferentes sectores. Para que empecemos pues a parar toda esta situación de violencia, para poder construir los escenarios que posteriormente nos den la oportunidad de avanzar en el diálogo. Una vez surtido este acuerdo de las garantías para el ejercicio de la protesta social, avanzaremos en la negociación del pliego de emergencia. Durante la tercera jornada, que se adelantará este viernes, continuarán las conversaciones entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro, con presencia de la ONU y también representantes de la Iglesia Católica como mediadores. Estaremos atentos entonces a cualquier desarrollo, cualquier información o a cualquier acuerdo posible que llegue entre las dos partes, entre los miembros del Comité Nacional del Paro y también entre el Gobierno Nacional. Juan Sebastián Amaya, RTVC Noticias, conectados 24/7. Claro que sí, Juan, cualquier desarrollo estaremos atentos. Entre tanto, nuevos hechos de vandalismo se registraron en Bucaramanga. Un CAI y una entidad bancaria fueron incineradas. Los gremios económicos de Santander reportan pérdidas de más de 150.000 millones de pesos. Natalie Ramos, periodista de Radio Nacional, ¿cómo avanza la situación de orden público? Buenas tardes, Natalie. Compañeros, buenas tardes. Pues con una tensa calma porque se cumplen 2 noches de desorden y disturbios en la ciudad. Esta vez el escenario fue la carrera 27. El CAI del Parque de los Niños fue incinerado por un grupo de vándalos. Por la incertidumbre sobre el orden público, el sector comercial continúa trabajando con las puertas cerradas y con afectaciones significativas en sus fachadas. Las pérdidas para el sector empresarial en Santander ascienden a más de los 155.000 millones de pesos en las últimas 2 semanas. Solamente en daños de fachadas en establecimientos comerciales hemos tenido pérdidas y daños por más de 3.500 millones de pesos. Hay confusión en la ciudad también por la captura de un joven que sería el responsable de prender fuego sobre el CAI, mientras en redes sociales la comunidad denuncia
que un grupo de hombres de civil se llevaron a este hombre en un vehículo particular. La policía confirmó que fueron ellos quienes adelantaron el operativo. Información a esta hora desde el Departamento de Santander, Radio Nacional de Colombia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Muchas gracias, Natalie. Más de 1 millón de beneficiarios del programa de alimentación escolar PAE están en riesgo de no recibir el paquete de raciones ante los bloqueos presentados en diversas zonas del país. Así lo alertó la Procuraduría General de la Nación. Además, el organismo de control pidió abrir paso a los vehículos que transportan los alimentos. Los departamentos más afectados hasta ahora son Antioquia, Atlántico, Cundinamarca y Santander. Los bloqueos que sufre Buenaventura, varias de las navieras más importantes que trasladan su mercancía desde Estados Unidos, Asia y Europa. Desde y hacia este puerto, pues anunciaron que suspenderán su operación temporalmente. La decisión de las multinacionales se da por los problemas de orden público y saqueos que se han presentado en los últimos días y que han afectado la llegada y salida de los containers a la zona. El Tribunal Superior de Bogotá abrió incidente de desacato contra entidades públicas debido a las denuncias de abusos de fuerza en el marco de las protestas. Esto se da luego de que 2 ciudadanas presentaran una tutela en la que argumentan que las autoridades no estarían dando cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenaba adoptar acciones para garantizar el derecho a la protesta pacífica. El tribunal les dio 3 días a las entidades para que entreguen pruebas de sus decisiones. Con esto se define si se cierra el trámite o se procede incluso hasta ordenar el arresto de las personas que están a cargo de las entidades vinculadas, con excepción del presidente de la República. La ONG de Derechos Humanos Amnistía Internacional pidió al Departamento de Estado de los Estados Unidos detener el suministro de armas a Colombia, al menos hasta que las fuerzas de seguridad del país garanticen el derecho internacional en las protestas antigubernamentales que tienen lugar desde hace 3 semanas. La organización entregó un comunicado al secretario de Estado, Antony Blinken. Con esa petición aseguran que es verificado el uso indebido de armas y equipos de Estados Unidos para atacar a los manifestantes en Colombia y que por ello deben cesar de inmediato esa provisión hasta que la situación cambie. Y ahora cambiamos de tema para revisar las noticias del COVID-19, porque hoy arrancó el agendamiento para la vacunación del COVID a personas de 55 a 59 años y a pacientes con comorbilidades. Así lo confirmó ASEMI, una de las asociaciones que agrupa las EPS en el país. Las personas que ya se encuentran registradas en la base de datos de las diferentes EPS también recibirán el llamado para acordar el día y la hora de la vacunación. Hasta el momento, personas con diabetes, cáncer o problemas renales serán los primeros en ser agendados. Sobre las cifras del COVID-19, el país se encuentra en 84,8% de ocupación de camas UCI, una situación preocupante por el riesgo de colapso del sistema de salud. En el siguiente informe les contamos cuáles son los departamentos donde se agudiza la crisis. Sobre el panorama de ocupación de camas UCI en el país sigue siendo preocupante. En el caso del departamento de Santander, la ocupación de camas UCI ya ascendió al 93%. En este momento solo se encuentran 45 cupos disponibles en la unidad de cuidados intensivos. En este momento estamos en ascenso todavía del pico. No quiere decir que ya llegamos a la cima. Otro de los departamentos que se encuentra por encima del 90% es Boyacá. Hemos hecho grandes esfuerzos para incrementar la capacidad hospitalaria. Tenemos 268 unidades de cuidado intensivo en Boyacá y esperamos hoy poder abrir 12 más para llegar a 280. En los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia y Chocó, la situación también se ha complejizado. Los 3 están sobre el 80% de ocupación. Sin embargo, ante el aumento de cifras de ocupación de camas UCI, el Gobierno Nacional confirmó la semana pasada la llegada de 391.950 vacunas de Pfizer para seguir avanzando con el plan de vacunación. Y puntualmente en Antioquia la ocupación de las UCI sigue siendo un tema de alerta, con solo 4% de disponibilidad. Eso es, más de 100 pacientes están a la espera de una cama. El personal de la salud vive jornadas intensas en las que el agotamiento físico y mental son latentes. En Antioquia, los médicos siguen preocupados por la alta ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Piden a las autoridades replantear las medidas de restricción para contener los contagios de COVID-19. Esto sumado a que cada vez es mayor el nivel de contagio y esto sumado a que se está flexibilizando las medidas nos preocupa bastante. Y
hay que interrogarse a ver si es lo que hay que hacer ahorita en la actualidad. En mayo eran 98 pacientes que estaban a la espera de una cama UCI y a la fecha el número se eleva a 124 personas en espera. Las autoridades le hacen seguimiento a un posible cuarto pico. Y ya empieza posiblemente un repunte a crecer el número de casos. Estamos atentos al tema de la evolución y si es consistente. Los médicos se sienten agotados y sin garantías de estabilidad laboral. No deja de haber crisis de ansiedad, cuadros de depresión, en realidad golpea bastante. A nivel de contratación, a muchos compañeros los contratos son de 3 meses y ya. Hasta la fecha, Antioquia cuenta con 34 camas disponibles. El número de contagios tiene un promedio de 2.000 por día y según el último reporte, los fallecidos por COVID-19 siguen por encima de los 80 casos diarios. En Cartagena la ocupación de camas UCI disminuyó. En las últimas horas pasó de 92% a 87%. No obstante, hay preocupación porque solo quedan 48 camas disponibles. De las 356 camas UCI que hay en la ciudad, 308 están ocupadas. Más de la mitad están en uso por pacientes con COVID-19. Las autoridades afirmaron que temen un rebrote como consecuencia de las aglomeraciones en las protestas. En Oportunidades traemos 65 cursos virtuales gratis en la Universidad Javeriana. Aquí les contamos cómo puede inscribirse. En Oportunidades para cursos virtuales en la Universidad Javeriana, vaya a la página www.edx.org/es. Diríjase al buscador y digite Universidad Javeriana. Acá se van a desplegar 65 cursos como transformación digital para empresas, gobernanza de datos personales en la era digital, gerencia estratégica, bases y principios, transformación digital para periodistas, entre otros. Seleccione el curso de su preferencia. Lea con detenimiento la descripción del programa, su duración y las instrucciones. Cuando finalice, dé clic en Inscríbete ahora, digite sus datos y siga el paso a paso. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas las redes sociales como RTVC Noticias. Y hoy tenemos una buena noticia para las regiones del país porque ya están en operación las nuevas emisoras de Paz en Algeciras Huila, Puerto Leguízamo Putumayo, Arauquita Arauca, El Tambo Cauca, Bojayá Chocó y Florida Valle como parte del cumplimiento de los acuerdos de paz. Bienvenido a la Radio Nacional de Colombia al municipio de Leguízamo Putumayo. Las nuevas estaciones radiales transmitirán a sus comunidades un mensaje de unión e identidad, con participación de la ciudadanía para escuchar las voces de la región. Junto a un excelente equipo de periodistas narraremos lo que somos, nuestra cultura, el talento de los artistas y la pujanza de nuestra gente. Estas emisoras de paz son parte del cumplimiento de los acuerdos. Esta es una implementación que está prevista para 15 años. Sin embargo, de las 20 emisoras comunitarias que debíamos abrir, 11 estamos terminando hoy. Los contenidos estarán enfocados en hacer pedagogía junto a temas informativos de la región. La difusión de la cultura, la música, la reconciliación, el respeto a la diferencia, todos los mecanismos de comunicación que puedan contribuir no solamente a tener una buena información de altísima calidad. Desde hoy los puedes sintonizar. En la frecuencia 88.9 FM. Desde los 92.6 FM. En la frecuencia 92.0 en el FM. A través de la frecuencia 98.5 FM. Desde RTVC Noticias le damos la bienvenida a estas nuevas emisoras de paz. Y con estas buenas noticias, José Fernando, nos vamos a una pausa. Y ya volvemos con los deportes. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Nuestro panorama internacional inicia en Estados Unidos. Según el Centro Nacional de Huracanes, se elevaron al 70% las probabilidades de que se aproxime Ana, la primera tormenta del año en el Atlántico. Según la NHC, en 48 horas aproximadamente, el sistema de baja presión cerca de Bermudas puede evolucionar a tormenta.
Silencio. Algo esquivo desde hace 11 días en la Franja de Gaza, hoy fue la expresión de que el cese al fuego inició. Horas antes, el ruido ensordecedor de detonaciones y bombardeos fue reemplazado por cánticos de júbilo por la tregua momentánea. Líderes mundiales aplaudieron que el ejército israelí y las milicias palestinas en Gaza detuvieran sus agresiones, pero esta es una paz frágil y susceptible de quebrantarse. A varios kilómetros de distancia hubo nuevos enfrentamientos entre palestinos y policías israelíes en la explanada de las mezquitas de Jerusalén. Las grandes economías del mundo hablan en Roma del acceso a vacunas anti-COVID para países vulnerables. El espacio sirvió además para el anuncio de los 100 millones de inyectables que destinará la Unión Europea a esos territorios, según lo afirmó la presidenta de su comisión, Ursula von der Leyen. El bloque político además logró el consenso de eurodiputados y de sus 27 Estados miembros para instaurar un certificado sanitario de viaje que confirme que su portador tiene completo plan de vacunación anti-COVID y un test PCR negativo. En la región, la Argentina, que suma 35.884 nuevos contagios, se confina de nuevo. Serán 9 días donde se suspende la presencialidad en actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas. Habilitados solo estarán comercios esenciales y domicilios, y sus ciudadanos solo podrán circular en cercanías de sus casas entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. El director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, confirmó que el 5 de mayo fue capturado en España el exgobernador de Cundinamarca, Pablo Ardila. Según las autoridades de ese país, el proceso se adelantó con base en testimonios que comprometen al exmandatario con los delitos de abuso sexual, blanqueo de capitales, delito contra hacienda pública, medio ambiente y seguridad vial. Recordemos, Ardila fue gobernador de Cundinamarca entre los años 2004 y 2007 y estuvo preso durante 2 años en Colombia por corrupción. El presidente Iván Duque designó a Angélica Mayolo, de 31 años, como nueva ministra de Cultura en reemplazo de Felipe Buitrago. Mayolo es abogada de la Universidad Javeriana de Cali, con maestría en Derecho Internacional de la Universidad de California en Estados Unidos y especialista en Derecho Administrativo. Quiero presentarles a la doctora Angélica Mayolo. Ella será la nueva ministra de Cultura de Colombia. Angélica Mayolo viene desempeñándose como presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura y tiene una experiencia profesional muy interesante. Ella estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad de Cali por más de 3 años. Un día que para mi comunidad afrocolombiana significa inclusión, significa reconocimiento a la contribución que hemos hecho desde todas las áreas al desarrollo de Colombia. Y desde hoy los cartageneros podrán volver a hacer uso de los buses de Transcaribe. Ya fue habilitado el sistema de recarga en línea en las estaciones. Más de 1.000 usuarios se beneficiarán con el reinicio de actividades. Con la habilitación nuevamente de las taquillas de Transcaribe, los usuarios podrán volver a recargar sus tarjetas para usar el sistema. Anuncio celebrado por usuarios como Fernando, que ven en los buses anaranjado la mejor alternativa para movilizarse. Me siento muy bien que hayan utilizado nuevamente las tarjetas, porque simplemente, por ejemplo, en mi caso, es muy difícil en Crespo para recargar, porque no hay un lugar cerca donde se pueda. Aunque la mayor preocupación de los usuarios en este momento es que por los problemas económicos del sistema, el pasaje no aumente su valor. Entonces, si piensan subirlo, muchos dejarían de cogerlos, porque en realidad te digo, a veces nos acomodamos porque muchas personas llegan con ese mismo transporte a su casa, pero hay otros que no. Todavía falta que habiliten los puntos de recarga en los barrios. Para garantizar que los distintos puntos de recarga que están muy cerca de los cartageneros en los distintos barrios de la ciudad queden habilitados lo antes posible. Adicional a los problemas financieros del sistema, Transcaribe se ha visto afectado en las últimas semanas por las protestas en el marco del paro nacional. Tiempo de compartir con ustedes la actualidad deportiva. Bienvenidos. Finalmente se confirmaron los rumores. La Copa América no se realizará en Colombia. Ante la solicitud que había realizado el gobierno nacional de aplazarla, la Conmebol dijo no. Terminó la incertidumbre de la realización de la Copa América en el país. La respuesta fue inmediata.
La entidad le dijo no a la solicitud del gobierno colombiano de aplazar la realización de la Copa América, argumentando razones relacionadas al calendario internacional y la logística del torneo. En la solicitud del gobierno nacional, en cabeza del ministro del Deporte, Ernesto Lucena, se habló de la falta de aforo. Esta es una copa que será sui generis. Nosotros estamos viendo indicadores en otros países donde ya empieza a haber aforo. Nosotros en los indicadores de salud vamos un poco atrás de lo que ha sido Europa y otros lugares del mundo. Por esa razón, repito, la consideración puntual hoy son los temas de salud. La promesa de realizar la Copa en Colombia traería un impulso a la economía de las ciudades sedes. No desconocemos que hay una realidad social, pero el gobierno ha venido trabajando con los sectores a través de los diferentes ministerios y las diferentes consejerías. La no presencia de público frenaba el turismo y el entorno extradeportivo también recibía un golpe. El país invirtió más de 10.000 millones de pesos para mejorar infraestructura. No realizar la Copa en Colombia será sin duda un golpe para los diferentes sectores que generarían empleo y se beneficiarían de este importante evento. Y por supuesto comienzan a escucharse varias voces opinando sobre la decisión de la Conmebol. Una de esas voces es la del técnico Juan José Peláez. Profesor, buenas tardes. ¿Qué opinión tiene usted sobre la pérdida de la sede por parte de nuestro país? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pues yo creo que era lo esperado, ¿no? O sea, nuestra situación no da para hacer una Copa América. Y nuestra situación no es solamente el tema social, el tema de pandemia, son otras situaciones que también se tuvieron en cuenta. Me parece que Colombia se debe preocupar de otras cosas en estos instantes. ¿Y esta determinación afectaría las relaciones entre Colombia y la Conmebol? ¿Usted qué opina? Yo no creo que la Conmebol no entienda la situación política que vive el país. Paraguay fue un país que también vivió muchos problemas en el pasado, dictaduras por demás. Y yo creo que nuestra federación no va a quedar mal parada por ese aspecto. Tampoco estaba yo de acuerdo con una Copa América que se hicieran en 2 sedes. Yo creo que Colombia era capaz de hacerla en una sede, porque además ya la hemos hecho y hemos hecho torneos suramericanos y hemos hecho Mundial Juvenil. Sumergirnos en el ciclismo porque hoy en la etapa 13 del Giro de Italia tuvimos grandes emociones. Fernando Gaviria nos ilusionó con una posible victoria en el sprint final. Aunque no le alcanzó y fue quinto, nos hizo vibrar. El italiano Giacomo Nizzolo fue quien tuvo más potencia y se quedó con esta etapa en la que Edoardo Affini fue segundo y Peter Sagan tercero. La maglia rosa sigue siendo del colombiano Egan Bernal. Tiene una ventaja de 45 segundos sobre Alexander Blasov y de 1 minuto y 12 segundos sobre Damiano Caruso en la clasificación general. La Vuelta a Andalucía vivió su cuarta y penúltima etapa conquistada por André Greipel. El alemán superó en los últimos metros al colombiano Álvaro José, quien tuvo un muy buen día y logró meterse en el sprint final para llegar segundo en la fracción de hoy, perseguido por Mats Pedersen. La clasificación general continúa sin variantes, afortunadamente, y es nuestro Superman López quien sigue liderando la Vuelta con 20 segundos sobre Antoine Tolec y 55 sobre Julen Amezqueta. Y me voy a despedir con una gran noticia. María Camila Osorio, a sus 19 años, se convierte en la 4ª colombiana en ser parte de las 100 mejores tenistas del mundo. Sin lugar a dudas, la cucuteña sigue viviendo un gran año. Hoy en Serbia logró avanzar a semifinales del WTA 250 de Belgrado al superar a la bielorrusa Alexandra Sabonosh en 2 sets con parciales 6-4, 6-2 en 1 hora de juego y 24 minutos. Su siguiente rival será la croata Ana Konjuk y por supuesto le deseamos la mejor energía a la cucuteña. Hasta acá los deportes. Y hasta aquí las noticias. Hoy es el Día de la Afrocolombianidad, así que desde RTVC Noticias les enviamos un abrazo a esta comunidad hermosa que por supuesto hace patria en diferentes regiones de nuestro país. Así es, José Fernando, nos unimos a esta conmemoración y los invitamos a que se conecten con la emisión central a las 8 de la noche. Que tengan una muy feliz tarde. Chao. RTVC Noticias del Mediodía.